Increíble lo que ha sucedido a lo largo de estos 5 días, porque nos ha dejado mucho, hemos aprendido mucho de cómo funciona la justicia y queremos seguir aprendiendo un poco, pero si te parece ya recibimos a nuestro invitado que de alguna manera también nos va a ayudar de alguna manera desarrollar todo lo que ha sucedido hasta aquí, desde el pasado lunes, cuando comenzaba el desarrollo de este juicio por jurados, hasta la tarde de hoy. Está con nosotros el doctor Gustavo Acosta, con el que hemos hablado en distintos momentos, en su momento desde la Fiscalía de Estado. Bueno, en este caso lo hemos invitado porque fue justamente el juez que inició lo que tiene que ver con el trabajo de esta causa. Muy buenas noches. Milagro. Sí, mi intervención en la causa, la verdad que es secundaria respecto de los fiscales. La intervención que tuve fue allá al inicio, cuando se propusieron las medidas de prisión preventiva, sí. Inmediatamente posteriores al hecho, en la cual oportunamente, después de haber escuchado las partes, accedí, digamos, a que en principio transitaran los imputados en prisión preventiva. Sí. Fundamentalmente lo que recuerdo yo es que había habido un ocultamiento de pruebas, es decir, sí. Un elemento, yo no sé si era un garrote, algo que fue encontrado cerca de la Carola, y eso significa querer ocultar elementos de prueba, y eso significa el entorpecimiento del procedimiento que está previsto en el Código Procesal. Mira, lo voy a interrumpir un segundo porque me avisan desde el control para seguir de alguna manera hilvanando lo que tiene que ver con la información de hoy, mientras vemos justamente la imagen que dice María Elena Irusta culpable. Así lo ha determinado el jurado. Técnicamente aún faltan algunos pasos que tienen que ver con el desarrollo de la justicia, pero está en comunicación con nosotros el doctor Augusto Laferrier. Ya seguimos con el doctor Acosta, pero está en comunicación con nosotros el doctor Augusto Laferrier, que justamente es el abogado defensor de Irusta. Hemos hablado con él a lo largo de estos 5 días, hemos ido siguiendo el juicio y hemos aprendido también mucho de cómo se desarrolla un juicio y un juicio por jurados justamente en el diálogo con él. Así que le agradecemos muchísimo su tiempo también, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Bien. Laferrier, preguntarle en primer lugar la apreciación entonces ya en esta última instancia, en esta última jornada y con la definición del jurado. Bien, nosotros estamos teniendo mucho inconveniente con la comunicación. Si la pudiésemos quizás... Sí, está de viaje el doctor, por eso sé que estaba buscando justamente un lugar con señal donde pudiera dialogar con nosotros, que el control también nos avise, pues están todos trabajando allí detrás de cámara también para poder realizar este informe especial sobre lo que ha sido justamente este juicio que se ha desarrollado y que ha terminado en la jornada del día de hoy. Hay mucha información también respecto a esto. Lo decíamos, comenzaba el lunes con lo que fue justamente la selección del jurado, y por eso vamos a consultarle también, bueno, al doctor mientras abordamos la confirmación del control. Bueno, un segundo juicio por jurados que, como le decíamos en su momento, cuando se comenzaba a trabajar en la ley de juicio por jurados, buscaba democratizar la justicia, y la intervención de estos 12 jurados ha sido más que importante porque por unanimidad declararon a la señora Irusta como culpable. La verdad que sí, me parece una experiencia muy positiva, ya que implica que los ciudadanos comunes, que se requiere que no sean abogados, puedan definir sobre si una persona es culpable o no. Primero, sobre si el hecho existió o no existió, y en segundo término, si esa persona es culpable o no. El veredicto es culpabilidad o no culpabilidad. En este caso, es culpabilidad. Después de esto, el que conduce que condujo el proceso va a determinar la pena. O sea, este cuarto intermedio que se ha solicitado el doctor Cadenes para elaborar la segunda parte, que es la pena que va a imponer, la fundamentación por la cual impone determinada pena, y bueno, entiendo de que... ¿Qué plazo se maneja para esa definición? Porque tenemos una comunidad muy expectante en todos los datos, en toda la información. Yo entiendo que no son plazos muy largos, porque creería que no va a ser, digamos, más de una semana, semana y media, en la cual estará convocando... que va a ser el viernes a las 10 de la mañana. Exacto, creo que sí, porque ya al haber tenido el pantallazo de lo que es el desarrollo de las pruebas, los testigos, los peritos, el juez vaya formando su propio cuadro en su cabeza, y por ende ya tiene todos los elementos para ir elaborando la parte que complementa esto, que es, repito, la imposición de una pena con la fundamentación correspondiente, ¿no? Porque en este caso tiene que, a diferencia del veredicto del jurado, que es culpable o inocente y no se requiere una explicación, en el caso, la imposición de la pena, sí, el juez va a tener que explicitar por qué selecciona determinada pena y fundamentar por qué, digamos, establece esta pena y el monto de la misma.
Esto por ahí es... Ajá. No quiero complicar a los chicos del control porque sé que están intentando conectar un Zoom a la vez que estamos tratando de conectar también la comunicación telefónica con el doctor Laferrier. En el momento que se pueda, yo quiero que vayamos repasando también lo que fue en su momento, porque hay algo que siempre se destaca que tiene que ver con la velocidad con la que se trabajó en las primeras horas. Fueron claves las primeras horas y tuvo justamente mucha participación por su lado la Fiscalía y también, por supuesto, personal policial que trabajó en este sentido. De hecho, la Jefatura Provincial envió también refuerzos para trabajar durante esas primeras horas y justamente la Fiscalía logró imputar a estas 3 personas. Que hay que decir que nosotros lo adelantábamos incluso el pasado viernes en la mañana con Miguel, iban a llegar a esta instancia de juicio por jurado una sola de las acusadas o de las imputadas, porque tanto era el caso de Bonadeo, que era la pareja, el marido de Beatriz Fernández, como Quino II, que es primo de la señora Irusta, habían decidido acordar con un juicio abreviado. Sí. Que terminan acordando, perdón, con la misma imputación que planteaba la Fiscalía, entiendo, ¿no? Exactamente. Llegar a un acuerdo de juicio abreviado, que es una posibilidad que tienen las partes de evitar el juicio oral y negociando en este caso los imputados, el defensor y la Fiscalía, llegan a un acuerdo respecto de que los hechos existieron, de que fueron los autores, respecto de cuáles son las pruebas que sostienen, digamos, la resolución, la calificación legal, que eso es lo importante, la calificación legal después determina el monto de la pena y que en este caso entiendo, por lo que leí por los medios, que fue perpetua, con lo cual han admitido esta calificación legal, digamos, que es muy agravada, que es, creo que, homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas, por ensañamiento y, por último, por el vínculo en el caso Bonadeo. Hablaba Milagros de la celeridad cuando se dio el suceso, el hecho. Seguramente se habrán manejado conjeturas, ¿no? ¿Cómo califica o valora todo el aporte profesional, policial, peritajes, todo lo que se realizó en primera instancia? Y creo que fue, digamos, una actuación muy valiosa. Es lo principal, actuar en lo inmediato, en las primeras 48 horas donde uno puede resolver con las pruebas técnicas un crimen como este tipo. Haberse constituido en el lugar del hecho, que es importantísimo. Sí. Creo que ahí los fiscales, digamos, estuvieron a la altura de circunstancia y no conducir telefónicamente un procedimiento de esto, no, constituirse en el lugar del hecho, trabajar en conjunto con personal de criminalística que tienen alta idoneidad para esto y con la tecnología que se utiliza para resolver este tipo de casos, sea huellas dactilares, sea, digamos, rastrillajes, bueno, importante conservar la escena del crimen al mismo momento, por eso creo que fue importantísimo ese trabajo conjunto de los fiscales con la policía y la división criminalística. Sí. Creo que eso fue definitorio. Bien. Sí, porque si te parece, Miguel, nosotros ya vamos a tomar también contacto justamente con quien dialogábamos también en la jornada de ayer, dialogábamos hoy en lo que fue la previa también del comienzo de esta quinta jornada. De alguna manera es la palabra también de la justicia, que yo le decía, el aporte para nosotros, si se quiere, lo que nosotros queremos visibilizar es el trabajo de la justicia a raíz de este informe que vamos a hacer, pero también para nosotros estuvo bueno estar en el lugar y ver cómo estaban trabajando. Y ya está conectada la doctora Silvina Díaz Ortiz para también darnos los detalles. Es la subjefa justamente de la OGA, de la Oficina de Gestión de Audiencias, para en principio conocer, bueno, desde su lugar cómo ha vivido estas 5 jornadas. Muy buenas noches, ¿cómo le va? No sé si nos está escuchando, le vamos a pedir que por favor active el micrófono, porque tenemos la imagen, pero no el micrófono activado de la doctora Díaz Ortiz, así que aguardamos justamente poder conectar esa parte técnica. Valorar enormemente la gentileza que ha tenido en las mañanas de la radio. Sí, hemos aprendido muchísimo. Y hoy la sociedad en esta participación de juicio por jurado era algo que queríamos valorar y lo hemos charlado con numerosos profesionales de las leyes y también particularmente el aprendizaje y la responsabilidad y el respeto con que se ha manejado todo y la prudencia también con que se ha manejado el caso, el desarrollo del juicio y también la cobertura periodística. O sea, todo realizado con mucho respeto realmente y con profundo dolor, que lo que no debemos perder el eje también que una persona perdió su vida, ¿no? Sí, lo que tiene de particular el juicio por jurados es que permite la participación de la sociedad como jurado, pero también permitió en este caso que la gente pudiera presenciarlo, porque hubo algún público presente durante estos días. No así en la primera jornada, que fue algo que también lo destacaba la doctora, lo fuimos aprendiendo entre todos y nos fuimos acomodando
sumando también a lo que son las prestaciones del lugar y las instalaciones, trazando una línea de paralelismo para aquellos que no han seguido también la programación del canal durante todos estos días. El lunes comenzó con lo que fue la selección del jurado y ya estaba previsto la declaración de los primeros testigos que tenían que ver específicamente con policía. Casualmente ese día no hubo público, pero también fue el día en el que se mostraron las fotos de la escena del crimen. Luego fue el turno en la jornada siguiente de, bueno, todo lo que tiene que ver con personal de fiscalía también, criminalística. Y en la jornada del miércoles, de ayer jueves, algo que sorprendió tenía que ver con la presencia tanto de Bonadeo, quien fuera el marido de Beatriz Fernández, como también de Quino 2, quienes habían acordado ya previamente en un juicio abreviado, como testigos. Bonadeo no quiso presentarse y la Fiscalía no lo hizo participar. ¿Es habitual esto? Más allá de que sea su derecho. Eso depende de la estrategia de cada parte. Tanto la parte acusadora de la Fiscalía como la defensa tiene su estrategia de qué testigos van a propiciar y qué testigos no van a recurrir. Es parte de la estrategia. Probablemente con el testimonio del otro testigo era suficiente para lograr la incriminación y lograr, digamos, un argumento de peso para acusar. Sí. Por eso, es probable que este tema de qué testigo va, a qué testigo no recurro, tiene que ver con la estrategia que cada una de las partes se plantea. Tanto la parte acusadora, fiscalía o querella, y la defensa técnica en el caso de los defensores imputados. Incluso teniendo en cuenta que él se había expresado que no iba a prestar declaración, que no iba a declarar. Quizás por eso directamente desistieron de que lo convocaran. Exacto. Los juicios, digamos, perdón. No, si les parece, porque ya lo retomamos al doctor Laferriere y sé que después tiene que seguir, quisiera aprovechar estos minutos y después, si les parece, retomamos ya con la jornada de jueves. Doctor Laferriere, ahora sí lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches nuevamente, Milagros. Bien, bueno, doctor, de alguna manera nos ha ido ayudando a entender cómo se ha dado este proceso en el diálogo permanente que teníamos todos los días. No sé si nosotros podemos tener volumen acá adentro, para que escuche el doctor. Perdón. Doctor, consultarle, bueno, finalmente se conoció que el jurado ha decidido de alguna manera no, decidió por unanimidad que la señora Irusta, su defendida, sea culpable por el homicidio, que de alguna manera es el delito que estaba marcando la Fiscalía en su carácter, en su imputación. Lo sorprendió, si bien, bueno, era una de las posibilidades, no sé si lo sorprendió, ¿cómo lo tomó? A ver, nosotros teníamos un caso, cuando asumimos la defensa, en el cual encontramos 3 personas involucradas con una prueba y un despliegue por parte de la Fiscalía y de la Fuerza Preventora muy importante, también de pericias técnicas, autopsia, muestras de sangre, de ADN, digamos, un cúmulo probatorio muy importante, un despliegue importantísimo por parte de la investigación, un registro fílmico, seguimiento de las cámaras de seguridad de toda la ciudad, por lo cual teníamos un escenario que lo tomamos desde la defensa muy complejo. Esa era la plataforma fáctica o situación de hecho con la que nos encontramos para lograr una defensa efectiva. Dicho sea esto, pasamos a la etapa de proceso en el cual teníamos prácticamente un centenar de pruebas, casi todas ofrecidas por la Fiscalía, que era prueba incriminatoria. En ese esquema se nos suma además una aceptación de la responsabilidad punitiva, digamos, de la responsabilidad penal, por parte de los otros 2 acusados que asumen una culpabilidad de cadena perpetua. Es decir, teníamos un escenario totalmente desfavorable que desde la defensa teníamos que tratar de alguna manera de garantizar un juicio justo, un juicio que se le respeten todas las garantías constitucionales y que mi asistida tenga el derecho a ser oída, lo cual no fue, digamos, optado por los otros 2 acusados porque directamente prefirieron no ser escuchados en un proceso oral, no defenderse y directamente asumir una responsabilidad y aceptar una condena perpetua. Nosotros hicimos nuestro trabajo de la manera más lo mejor posible dentro de las posibilidades materiales y técnicas que tuvimos y entendemos que nuestra asistida pudo ser escuchada por el jurado, pudo brindar su versión, pudo confrontar con quienes opinaron diferentes sobre los hechos y brindamos un alegato
con los elementos probatorios que interpretamos a nuestra manera desde la defensa, obviamente. Esto en la balanza que fue puesta para el jurado entre las dos posiciones, la teoría del caso que sostuvo la Fiscalía y la teoría defensista, prevaleció la teoría de la doctora Burruchaga, que encabezó junto con el doctor Fernando Martínez la acusación pública. Por lo cual se obtuvo este veredicto de condena. Pero nosotros entendemos que la labor desde el punto de vista de la defensa fue ampliamente desarrollada y garantizaron también los derechos de la persona puesta en el banquillo. Bien, doctor, le planteo quizás un pensamiento que sumamente es propio, es personal, corre por mi cuenta y le voy a consultar si usted de alguna manera coincide. Hasta el miércoles, cuando terminó esa jornada donde justamente se establecía que no había ninguna prueba de ADN en el interior de la vivienda, quizás se venía desarrollando de una manera, se la notaba, bueno, tanto usted como la doctora y usted un poco más entusiasmados, y la declaración de la jornada del día de ayer jueves, de Quino 2, cuando declara y la sitúa dentro de la vivienda, ¿fue de alguna manera lo que termina determinando o inclinando la balanza justamente del jurado? ¿Coincide? Creo que sí, que es una declaración muy importante en contra de mi asistida, pero que no fue prestada bajo juramento porque Quino 2 también es uno de los responsables del hecho. Entonces, teniendo, digamos, esa situación de que esa persona manifiesta haber sido el autor del homicidio y que además sitúa a la otra acusada como también dentro de la vivienda, por más que las pruebas periciales hayan dado negativas, que es de donde nosotros partimos en nuestra postulación, el jurado entendió, supongo yo, porque obviamente nosotros no estamos dentro de la sala de deliberación del jurado, pero supongo que con esa prueba la consideró que prevalece, digamos, suficiente respecto a la prueba negativa de las pericias. Así que bueno, nosotros consideramos algo diferente, pero el jurado entendió y respetamos la decisión del jurado, pero bueno, tendremos las vías de impugnación correspondientes. Bien, doctor, y en ese sentido, y lo hemos destacado desde el lunes cuando comenzó justamente la jornada de juicio por jurados, en nuestro país rige la presunción de inocencia. Le consulto, en ese sentido, sabiendo que ella había llegado con un juicio abreviado, que iba a prestar declaración y no iba a ser bajo juramento, ¿usted tenía la posibilidad o de alguna manera la herramienta de solicitar que él no declarara? A ver, nosotros como defensores siempre buscamos no solamente la defensa de nuestro cliente, sino también la búsqueda de la verdad, y no ponemos obstáculos que en la jerga se suelen denominar chicanas para, digamos, lograr resultados que no se correspondan con un debate amplio. No pusimos obstáculos a que la Fiscalía incorpore como testigos sin juramento a Quino 2. Sí lamentamos mucho que no haya hecho lo mismo con Bonadeo luego de haberlo ofrecido la propia Fiscalía y que nosotros de la defensa aceptamos esa incorporación. Diríamos que entraron como testigos por la ventana, por decirlo de alguna manera, porque ya estaba cerrada la etapa de ofrecimiento de prueba y no obstante nuestra buena fe procesal, la Fiscalía incorpora a esos dos nuevos testigos y luego por una estrategia acusatoria decide retirar a uno de ellos, lo cual nos pareció, en ese sentido nos pareció, digamos que no debería haber correspondido, menos del Ministerio Público Fiscal, no lo esperábamos. Nos sorprendió y lamentamos profundamente que haya actuado así, porque quizás si se hubiese escuchado al otro protagonista que se declaró culpable de la autoría, de la coautoría del homicidio, ¿cómo no va a ser escuchado una persona tan importante para el proceso? Nos parece de una carencia probatoria en ese sentido que la sociedad nogoyaense va a lamentar, porque era muy importante escuchar la versión de los hechos del otro autor. ¿Cómo no va a ser escuchado el otro autor? Lamentamos muchísimo que eso haya sucedido. Bien, la verdad que sorprendió. De mi parte, le agradezco por su tiempo. Una última consulta, doctor Laferrier, porque estamos en un aprendizaje constante, a quienes no sabemos de los tiempos y las acciones de la justicia. En su actividad en la defensa, ¿queda alguna acción por delante? Sí, por supuesto. El Código Procesal y la Ley de Juicio por Jurados habilita la impugnación
de un veredicto de culpabilidad, y es lo que vamos a realizar en los próximos días dentro de los plazos procesales que establece la normativa vigente. Le agradecemos muchísimo, ha sido muy amable. Va a ser revisado por casación. ¿Cómo no? Bien. Hasta luego. Viernes a las 10 de la mañana, ¿puede ser? ¿Me está preguntando? Sí, ¿tienen información? ¿El próximo viernes sería el fallo? Una vez que salga el fallo, nosotros tenemos un plazo procesal de 10 días hábiles, es decir, aproximadamente 2 semanas, para impugnarlo y recurrir a la Cámara de Casación Penal de Paraná. Bien. Le agradecemos nuevamente muchísimo. Hasta cualquier momento, doctor. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, destacar también que en todo el proceso del desarrollo constantemente nos estuvo atendiendo. Sí. Doctor, Perdón, le quiero agradecer a la doctora Silvina Díaz Ortiz. No nos pudimos comunicar por Zoom, va a quedar pendiente la comunicación porque se está jugando una mala pasada la tecnología. Bien, bien. Su apreciación de esto que acabamos de escuchar del doctor Laferrier, que ha cumplido su actividad de defensa, que también una sociedad que ha estado muy dividida, muy marcada también, y que por así ha cuestionado un abogado que defienda. Esto es una actividad profesional, responsable. Este es el juego de la ley que debe dar las oportunidades a todos, ¿no? Es que para que sea válida una condena, tiene que haber una defensa eficaz. Eso es lo que exige la Constitución. No solamente tiene que estar un defensor pintado en una silla, sino que hay casos que defensores que han sido relevados, o sea, sacados de su función por no proponer medidas. Un defensor está obligado a lo que se denomina defensa eficaz, es decir, a proponer medidas que hacen la defensa de su cliente. Y una condena es válida cuando las partes han podido proponer pruebas, han podido sustanciar las pruebas válidamente, sin chicanas, como dice el doctor Laferrier, sin ventaja, y ahí es donde se valida, digamos, en este sentido, una condena. Yo por ahí, digamos, siempre, ya unos amigos se pudren cada vez que hago este análisis, hay un paralelismo en este proceso, el proceso jurídico, el proceso mediático y el proceso social. Sí. El proceso jurídico es el desarrollo del juicio, desde el inicio hasta el final, donde es el más lento de todos porque requiere que se proponga la prueba válidamente, que se produzca válidamente la prueba, es decir, que puedan controlar las partes, y eso hace, y después los recursos de las partes hace que sea mucho más largo. Después está el proceso mediático, que es el que realizan ustedes, que es que todo este juicio que se está desarrollando, los hechos, las pruebas, sean conocidas por la sociedad a través de los medios, y que va haciendo formar una determinada opinión a la gente. Y por último está el proceso social, que es cómo la sociedad va tomando la información y cambiando opinión, digamos, o tomando a favor de uno o de otro. Un ejemplo por ahí que me parece que es muy gráfico. La película 1985, que fue multipremiada, en la cual actúa Ricardo Darín como fiscal Estracera y Peter Lanzani como Moreno Campo, hay un trayecto de la película en la cual hay diálogos entre Moreno Campo y su madre. Al principio, la madre de Moreno Campo le dice, pero ¿cómo lo vas a acusar a Videla? Videla es una buena persona, va conmigo a misa todos los domingos, está al lado mío. Eso fue la primera parte. Cuando se produce el testimonio de Castro Laborde, esta mujer que da la luz en un camión del ejército, con un patrullero que da la luz ahí, digamos, sola, digamos, y que después, digamos, llega, digamos, con el parto a un lugar, digamos, y después de mucho tiempo, de un par de horas, limpiar su nene y cortar el cordón umbilical, fue un testimonio de los más desgarradores. Después de ese testimonio, la madre de Moreno Campo, el otro diálogo que tienen, le dice, y ahí están los medios de comunicación, cómo hacen llegar la información. Pero bueno, dice, ¿cómo era? Si Videla hizo eso y tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Entonces ahí donde está cómo juega el proceso mediático con el proceso social. Digamos, cómo los medios de comunicación van informando y van generando una opinión en la gente, digamos, que, digamos, muchas veces, repito, el proceso mediático es mucho más rápido, porque uno tiene la libertad, no tiene que esperar la sentencia para emitir una opinión. Uno puede decir de entrada, mirá, con esto yo ya digo Gustavo Costa es culpable desde el inicio. En cambio, el proceso jurídico hay que producir la prueba, validar la prueba, los recursos y la sentencia condenatoria, que es la parte final,
lleva mucho más tiempo. ¿Tenemos otra comunicación? Sí, perdón. Es para destacar también lo que han sido los tiempos, porque la verdad es que hay casos, sobre todo de femicidios, que son mucho más largos los plazos hasta que se llega finalmente a un juicio. Y lo decíamos, entiendo que quizás tiene que ver también con las tareas y el trabajo que ha realizado las fiscales en su momento y también el personal policial. A propósito de eso, nosotros estamos en comunicación con Rafael Godoy, que es quien fuera en su momento el jefe de la Policía Departamental de la Ciudad de Nogoyá, que también fue quien intervino en primera instancia, lo decíamos después con el correr de las horas, también con presencia de policía desde la Ciudad de Paraná, pero queremos agradecerle al comisario Godoy. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola Milagro, ¿cómo te va? Buenas noches Miguel, la audiencia, el doctor Acosta, que sé que está ahí con ustedes, así que buenas noches para todos. Bien, agradecer su participación. Hablábamos de la celeridad con el doctor Acosta justamente en aquel momento y se destacaba todas las actuaciones, el peritaje, nuestra policía, la justicia, fiscalía, todo. ¿Qué recuerdos tiene aquel momento y de sus directos colaboradores también en aquella tarea? Y Miguel, fue una tarea en conjunto, como bien decís vos, sin mezquindades. Desde el doctor Acosta, la doctora Burruchaga, de todo el equipo de trabajo que yo tenía. La verdad que también destacar, como lo hice en su momento, la participación de la ciudadanía. Me acuerdo que en esas horas de la madrugada algunos comerciantes se hacían presentes voluntariamente a sus comercios, a brindarnos sus cámaras para poder chequear. Así que un trabajo en conjunto como tiene que ser para obtener este tipo de resultados, ¿no? A propósito de lo que recuerdan de esas primeras horas, bueno, consultarle también lo que tiene que ver justamente con esta celeridad con la que se trabajó, por supuesto, con la colaboración de los vecinos, de los comerciantes, porque fue una madrugada que conmocionó a toda la ciudad. Bueno, ni hablar el lunes cuando se iban enterando. Recuerdo alguna entrevista que le realizaba Miguel en esos días posteriores y destacaban que cerca de las 5 de la mañana ya estaban trabajando sobre una teoría, ya trabajaban también en la detención de una persona. Exactamente, bueno, en los primeros minutos teníamos un montón de hipótesis. A medida que fueron pasando las horas, las pruebas que íbamos reuniendo, ya te digo, por chequeo de cámara, algunos otros aportes, pudimos reafirmar sobre una hipótesis, la que seguimos y la que determinó hoy en el final de este juicio la condena a estas 3 personas, que era desde ese primer día que nosotros se produjeron las detenciones, nosotros estábamos muy convencidos a nivel policial de la autoría de estas 3 personas. Bien, fue clave también bueno, los allanamientos en las viviendas y el aporte que entiendo que en su momento fue de Bonadeo para encontrar aquellos elementos en el camino rural. La participación sobre todo de la fiscal a través de la gente de investigaciones, de criminalística, íbamos obteniendo pruebas que nos llevaban a otra prueba y lo que determinó que en horas del mediodía la detención de las 3 personas. Te vuelvo a decir, Milagro, la verdad que un trabajo en conjunto de todas las partes, como tiene que ser. Sí. Destacar a mi gente, destacar a la gente de investigación, a la gente criminalística, a la gente de operaciones, destacar el trabajo que hizo Maite Burruchaga al lado nuestro, como recién lo escuchaba el doctor Acosta. Fue así desde el primer minuto hasta el último. La verdad, una profesional de lujo, la fiscal, que nos hizo más fácil nuestro trabajo, más práctico, y esto es el resultado del caso más difícil que tuve como jefe departamental de Nogoyá. Porque una de las cuestiones que hablan es de esta jornada donde se expusieron las imágenes de lo que fue la escena del crimen, que realmente quienes estuvieron adentro hablan de lo que era la brutalidad con la que le quitaron la vida justamente a Beatriz. Y le iba a consultar justamente sobre cómo lo había vivido usted también, bueno, lo destaca uno de los peores. Más allá de los 33 años de servicio que uno tiene y que he tenido la participación en muchos hechos, las imágenes de este hecho, la violencia, la verdad que nunca vi algo parecido.
de mi parte le agradezco muchísimo por este contacto y ya bueno, hablaremos también de lo que son sus nuevos desafíos ahora, pero bueno, no queríamos dejar de destacar lo que había sido el trabajo de la policía, porque de hecho a nivel provincial, recuerdo porque yo no estaba acá todavía, no ya, se hablaba de la celeridad con la que se había trabajado, ya que en las primeras horas de la jornada siguiente, cuando uno tomaba conocimiento, ya se tenían respuestas, y también para volver a felicitar a todo, en su nombre, a todos aquellos efectivos policiales que fueron parte también de este trabajo y de la investigación. Bueno, muchas gracias, Milagro. La verdad, la confianza también del Comando Superior en aquella oportunidad, de posibilitarnos trabajarlo nosotros en Nogoyá, el caso. Si bien me mandaron ayuda de Paraná, de distintas áreas, el caso siempre estuvo a cargo de nosotros, de la investigación estuvo a cargo de nosotros, de la jefa de criminalística, del jefe de investigaciones, quien llevaron a cabo todas las diligencias. Así que fue un trabajo en conjunto, como te vuelvo a decir, la verdad que muy orgulloso de todo lo que pasó ese día. Y bueno, un saludo muy grande a la familia, a las hijas. Todavía me acuerdo del mensaje que me dieron el día que me relevaron. Lo expusieron en redes sociales y la verdad que son de las cosas que me voy a llevar de mi carrera y muy orgulloso. Bien, le agradecemos mucho. Muy amable. Por favor, saludo Miguel, saludo al doctor Acosta y saludo a la audiencia. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias. Godoy destacaba el trabajo de los jefes de las distintas divisiones, muchos de ellos fueron de los primeros testigos que declararon en esta causa justamente, y fueron quienes estuvieron dentro cuando se mostraban las imágenes que fueron tremendas. Nos hemos superpasado, seguro se quieren ir a su casa, sí. Pero bueno, queremos justamente cerrar esta jornada que por supuesto el próximo lunes desde las 8 de la mañana seguiremos abordando en la mañana de la 104.9. Lo último para consultarle, la Fiscalía acusó, tenía 3 imputaciones, en el caso de Bonadeo el homicidio grabado con 4 agravantes, en el caso de Irusta y de Quino 2 con 2 agravantes. La pena era la misma, porque 2 o 4 agravantes es la misma, era perpetua. Cuando Quino 2 el viernes pasado, sorpresivamente en el último día hábil previo a lo que era el inicio del juicio por jurado, se hace presente y acuerda este juicio abreviado como coautor. ¿Sorprende que después venga y declare en la jornada de ayer como autor? ¿Es algo habitual en estos procesos? Entiendo que es válido porque no declaró bajo juramento. Lo repito, es parte de la estrategia que tienen las partes. O sea, ahí es donde la Fiscalía seguramente dijo, este testimonio me va a servir. Y bueno, y por ahí también la defensa podría, si hubiera declarado algo que le serviría, también decir, bueno, yo también lo traigo porque puede haber algo que desincrimine a mi defendida y por ende le pido que declare en el juicio. Sí. Pero todo eso es parte de la estrategia que tienen en este sentido, la parte acusadora o la parte de defensa o querella, sí, para llevar adelante la estrategia, digamos, ante los jurados. Y poder persuadir a los jurados con las pruebas que se producen ahí. Creo que esto es lo importante en este tipo de juicios. Sí. Perdón, ya para cerrar, yo ya los libero, ya me voy, ya cerramos la jornada. Tenemos las placas con los delitos que les había imputado la Fiscalía. Les quiero agradecer porque todo el equipo que está detrás de cámara ha estado trabajando en este sentido. Bueno, allí está la imputación de la Fiscalía para Hugo Bonadeo, quien fuera el marido de Beatriz Isabel Fernández. Justamente la Fiscalía le imputaba el delito de homicidio como coautor agravado por el vínculo en el contexto de violencia de género, por el concurso premeditado de 2 o 3 personas, por ser cometido contra una mujer, esto que decíamos en contexto de género, y también por ensañamiento, son 4 los agravantes. En tanto, para Irusta y para Quino 2 era la misma imputación, la coautoría del homicidio por ensañamiento, por el concurso premeditado de 3 personas, para la señora María Elena Irusta, y son los mismos delitos también, para la misma imputación también para Gustavo Quino 2. La coautoría del homicidio por ensañamiento y por el concurso premeditado de 3 personas. Bueno, yo ya cerrando y agradeciéndole justamente al doctor Acosta su presencia, lo continuaremos este tema seguramente el lunes. Así será. Doctor, un gusto realmente. Muchas gracias por la gentileza, por todo el tiempo que nos ha brindado, por compartir también la información y por seguir formándonos a quienes no conocemos demasiado y la comunidad también en este aprendizaje constante, marcando también esas referencias, cada uno con sus responsabilidades, que los tiene también la sociedad. Así que gracias. Gracias, pero creo que estamos aprendiendo todo porque están los que somos
magistrado, que fuimos, o que somos abogados, estamos aprendiendo con el tema de juicio por jurado. Es un aprendizaje que estamos construyendo entre todos.